explorado, hemos investigado sobre la cultura precolombina, o sea, las civilizaciones que estuvieron en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Les invitamos a escuchar datos inéditos sobre los mayas, los aztecas y los incas. Los aztecas vivían todo el tiempo en guerra con los pueblos enemigos. Su más grande anhelo era capturar al guerrero del pueblo adversario y sacrificarlo para ofrendarlo a sus dioses. En las batallas se escondían sus rostros detrás de máscaras que representaban a sus dioses y animales de enormes poderes. Además, los aztecas fueron grandes comerciantes. Desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que vendían a otras ciudades viajando de pueblo en pueblo. Los aztecas fueron un pueblo amerindio que constituyeron un gran imperio que se extendía entre el sur y el centro de México. Los aztecas estaban gobernados por un rey y tenían clases sociales, nobles, guerreros y esclavos. El emperador más conocido es Moctezuma, que fue el gobernante de Tenochtitlán desde 1502 hasta 1520, por la llegada de Hernán Cortés. Esta cultura fue muy creativa, imaginativa, sus trajes eran muy coloridos, con diseños muy vistosos. Supieron salvar las adversidades ya que constituyeron la ciudad de Tenochtitlán en el medio del lago Texcoco y la conectaron con puentes y calzadas con el resto de ciudades. Además construyeron grandes templos y santuarios en honor a sus dioses en la parte superior del templo, que tenían forma de pirámide. Había un crematorio donde los sacerdotes realizaban ofrendas a los dioses. Las ciudades eran centros cultural y militar. Los principales cultivos eran el maíz, tabaco, fruta. También eran muy buenos artesanos y hacían trabajos de orfebrería en oro y plata. Combinados con piedras preciosas realizaban esculturas representando desde dioses, reyes hasta animales. ¿Sabían que la educación en la civilización azteca era obligatoria? Aunque las niñas eran educadas en casa por sus madres, los niños debían ir al colegio y si eran hijos de los nobles vivían internos en estos colegios hasta el matrimonio. Los mayas habitaron lo que hoy es México y parte de Centroamérica. Esta cultura es una de las más intrigantes. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero esto se pone más interesante cuando nos ponemos a pensar cómo hicieron casas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones con techos altísimos y paredes decoradas se construyeron como viviendas. Pero no, en realidad nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del templo ceremonial y se agrupaban según su oficio. La ciudad maya estaba organizada un poco como lo es ahora la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de tela, en fin. Entonces, los centros de ciudades con imponentes palacios y grandes templos servían para ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de personas. Los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y sacerdotes. Muchos de ellos al morir se enterraban con su familia en los templos, como Pacal
que fue el gobernante más importante de esta cultura. Los mayas creían que la vida continuaba después de la muerte. Enterraban a su muerto con todo aquello que podían necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares. Por las evidencias que existen en frutas y plantas, un poco de carne de venado y por supuesto tamales, una comida típica de México, también una idea típica de la belleza corporal donde modificaban su forma de cráneo y pintaban sus dientes de negro. Los mayas eran asiduos observadores de los cielos y grandes matemáticos, aunque ustedes no lo crean, establecieron con exactitud la posición de la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto su estudio que fueron los primeros en usar el cero posicional, concepto que le permitió realizar operaciones matemáticas complejas como cálculo de fracciones o hacer cálculo infinito y predicciones sobre la posición de los planetas a la que la NASA la hace ahora. Señorita Danila, ¿qué vas a presentar hoy? Voy a presentar sobre los incas. Los incas dominaron gran parte de América del Sur. En esas tierras desarrollaron varios pueblos asombrosos, destacándose entre todos ellos el Imperio Inca. Este imperio llegó a tener más de 12 millones de habitantes. Sus territorios incluyeron los que ahora son países de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile y Argentina. Su capital era Cusco, su gobernante era el llamado el Inca, a quien consideraban descendiente directo del dios del sol, dominado Inti. Este pueblo era muy organizado. El Inca dependían de los sacerdotes gobernantes de otra región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por familias que tenían tierras bajo sus custodias y oficios especializados. Los productos de trabajo entregaban al gobierno, que después entregaban al pueblo. Esta civilización no había ni comercio, ni dinero, ni desempleo. Cuando los jóvenes llegaban a la edad adulta, debían servir al ejército. Participaban del cultivo por terraza de papas, maíz, calabaza. Además, participaban de crianza de alpaca y llama. Eran excelentes estilistas, ya que se hacían sus propias ropas. Usaban el oro para adornar sus templos y para realizar artesanía. Creían que la muerte es un pasaje a la siguiente vida, a un paraíso bajo el calor del sol. Conservaban las momias de sus gobernantes fallecidos. Sus sucesores le tenían un gran respeto, hasta les pedían consejos. Aparentemente no se le encontró escrituras. No, ellos se comunicaban oralmente y era común colgarse objetos en las orejas que les llegaban hasta los hombros. Decían que eran excelentes constructores. Sí, ellos eran excelentes constructores que se hicieron excelentes caminos para unir su templo. Como había frecuentes terremotos, sus edificios estaban construidos de piedras labradas. La ciudad más importante fue Machu Picchu, que se cree que era la ciudad, el lugar que el Inca iba de vacaciones. Los incas no heredaron el idioma quechua, palabras que usamos hasta ahora como lancha, choclo, carpa, cancha, papa y puma. Su historia está llena de caudillos, como el último gobernante inca Tupac Amaru. Su principal economía era el cultivo, los que se destacaban maíz, papa y otras variedades de vegetales como poroto, quinoa, zapallo y algodón y guayaba. Su vestimenta era sencilla, las mujeres usaban
vestidos largos con una faja atada en la cintura y una manta en los hombros, y una hojota o una sandalia, al igual que los caballeros. Los caballeros vestían un taparrabo con una túnica sin manga y con una manta en los hombros. Muchas gracias por su atención y por habernos escuchado. Gracias.